Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos. Dábamos cuenta, ¿verdad?, de que vivimos tiempos donde el mapa político global está literalmente reordenándose. Y hoy día hay hartas preguntas que nos hacemos. ¿En qué momento se agrietó, si es que se agrietó, el orden internacional? ¿Qué lugar ocupa América Latina y Chile en este nuevo equilibrio? ¿Y qué significa hacer política exterior cuando las fronteras ya no bastan para contener los conflictos? Tenemos dos grandes entrevistados hasta ahora y quiero presentárselos. Mi querido Pepe, le iba a decir José, pero le vamos a decir Pepe si él nos da permiso. José Rodríguez Elizondo, abogado, periodista y diplomático, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile, ex embajador también, autor de Chile entre dos poderes y de la Guerra Fría al orden global. Una de las voces lúcidas en nuestro país, ¿verdad?, sobre el papel de nuestro país en el sistema internacional que se empieza a ver fragmentado. Pepe, querido, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, pues, muy generosa. Y también a mi queridísimo John Miller de la casa, ¿verdad? Hace años que venimos conversando de temas internacionales, periodista, analista internacional, columnista, fue director del Mundo en España, autor de libros, Leones contra Dioses, comentarista habitual, aparte de Pauta en otros medios también chilenos y europeos sobre economía global y política internacional. Bienvenido, querido John, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias también por tu generosa descripción, Connie. A ver, yo hacía una breve introducción recién, pero quisiera preguntarle a ustedes cuál es la mirada que tienen y por favor siéntanse con la libertad de interrumpirse e interrumpirme también. ¿Cuándo dirían ustedes que comenzó, si es que, a fracturarse el orden internacional que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial? Y si esa fractura tiene protagonistas visibles y comentables además también. Pepe. Mira, lo he dicho muchas veces que sintetizar esto es Es como difícil. describir a Hamlet como la historia de un joven que odiaba a su padrastro, porque es tan complejo el tema. Yo escribí un primer libro hace muchísimos años, John se acordará, La crisis de las izquierdas en América Latina, la Revolución Cubana. Si yo te dijera, por ejemplo, que lo que estamos viviendo hoy día es el último episodio de la crisis de las izquierdas que provocó la Revolución Cubana. Y Ujú. cuando hablo de crisis de las izquierdas, hablo del sistema democrático occidental, porque sin izquierdas no hay sistema, así como si no hay derechas no hay sistema. Por lo tanto, es tan complejo esto que yo me limito a ponerle una categoría según la cual estamos viviendo en un mundo encabritado. Se acabó Encabritado. un mundo encabritado en el cual el multilateralismo cambió de sede. El multilateralismo ahora lo reivindica Putin desde Rusia. Rusia está pensando en el sur global mientras Estados Unidos lo abandona. Es decir, hay un trueque de cartas que te plantea un esquema tan novedoso del mundo que de repente me da la sensación a mí de que el único ganador hasta el momento es Xi Jinping. Ujú, China. John, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que hay muchos momentos en que se puede empezar a definir dónde empieza o se acaba esta situación, ¿no? Que yo creo que definitivamente esta fragmentación en la que estamos, esta caída del orden multilateral, este auge de los populismos, sin duda marca el siglo XXI, ¿no? Y lo marca casi pensando en el pequeño siglo XX de Hobsbawm, que podríamos situar entre la Primera Guerra Mundial y el 89, la caída del muro y la caída del muro de Berlín. Ujú. Pero a partir de ahí hay una etapa que es el famoso fin de la historia que defiende Fukuyama, donde parece que la democracia y el liberalismo se han impuesto sobre cualquier alternativa, y fíjate cómo de pronto nos hemos encontrado en una situación en la que la cooperación económica de la globalización ya no es importante. Lo importante hoy es la geopolítica, es el juego de suma cero, ya no es el Ujú. juego de suma positivo que plantea el mundo del pensamiento económico, sino que volvemos al pensamiento de los políticos, en el que lo que yo tengo lo pierdes tú, lo que yo gano lo pierdes tú. Yo creo que, ¿y dónde podemos situar ese principio? Muchos dirán, bueno, tiene que empezar en 2001 con los atentados de las Torres Gemelas. No lo sé. Esto tiene que empezar en 2008 con la gran recesión, con la crisis La crisis económica del subprime. 2008, Ujú. la crisis subprime, conocida como
la gran recesión en Estados Unidos. O yo diría, voy a apostar porque el populismo da definitivamente la cara el 14, la semana del 14 de julio de 2016. Y menciono esta semana tan precisa porque el politólogo de origen alemán pero norteamericano que vive en Boston, Yasha Monk, lo utilizó en un artículo memorable que yo siempre recuerdo porque esa semana fue el atentado de Niza en el que un árabe a bordo de un camión atropelló a una multitud que estaba celebrando el día de la fiesta nacional francesa. Esa es la semana en la que queda encarrilado, en que cae el gobierno de David Cameron y aparece su sucesora después del referéndum del Brexit, donde Cameron comete el gran error de convocar un referéndum y perderlo, Claro. y salirse de la Unión Europea. Esa es la semana en la que se confirma, en la que el Partido Republicano se hunde y decide que el candidato va a ser Donald Trump, abriendo el camino a la desaparición prácticamente del Partido Republicano. Con lo cual es una semana en la que el populismo da la cara de una manera increíble ante todo el mundo, en la que tenemos el Brexit, que es otro momento alto del populismo, y en la que tenemos además el terror, el atentado terrorista de origen islámico, que yo creo que configura todos los grandes elementos que están sobre la mesa en nuestra modernidad. Y pasamos a una era, me da la sensación a mí, ustedes me corregirán porque saben obviamente toneladas de toneladas más que uno en esto, pero estamos pasando hoy día y en algún momento lo vamos a traer a Chile en la conversación, a que son los estilos personales de quienes están llevando adelante los liderazgos en distintos países, Trump, Xi Jinping, Putin, Macron, etcétera, etcétera, los que están marcando la pauta de las relaciones internacionales ya alejadas, ¿verdad?, de las políticas de Estado de los países, sino cada uno pone su sello y eso es lo que domina en definitiva. Incluso el propio presidente Boric, que ha roto con ciertas tradiciones en sus opiniones respecto de temas de política internacional, ha roto un poco con la tradición de la política de Estado en esa dimensión. ¿Es un poco así o no? Estamos un poco a la merced de, no sé si son los caprichos o las agendas personalísimas de quienes hoy día están liderando los grandes países, Pepe. Bueno, eso es lo que llama la atención, Connie, pero yo creo que de lo que ha dicho John sale una ecuación. No Ujú. todo comenzó con Trump. No, Lo que Claro. sucede es que Trump es Trump una respuesta. es el personaje más visible, más polémico de hoy día, y si es por eso, marca un episodio de todo esa retahíla de fenómenos que vienen después del fin de la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética, todos los episodios que ha narrado John, pero hay uno dentro de todos estos episodios que ha pasado viola, que es cuando se produce el romance Putin-Trump. Mm. Y es ahí donde viene un capítulo que me parece muy intrigante porque tiene un aspecto de thriller, de novela policial. Cuando está cayendo la Unión Soviética, está la KGB pensando qué vamos a hacer ahora nosotros que somos los que más sabemos de política exterior. Y viene ahí el anzuelo de buscar líderes o líderes potenciales en Occidente y la KGB invita a un cuarentón exitoso con mucha presencia en la farándula que se llamaba Donald Trump y lo invitan a Moscú, le ofrecen el oro y el morro, elevarle una torre Trump en Moscú, le hacen fiestas con chicas eslavas que parece que le gustan mucho a Trump y hay una gran investigación de una periodista de investigación, creo que es irlandesa, sobre el equivalente a los hombres de Nixon, los hombres de Putin. Mm. Es ahí donde aparece este lazo, este romance oculto de Trump con la jerarquía nueva de millonarios, empresarios, de ex agentes de la KGB, porque hay un episodio notable cuando se elige por primera vez a Trump como presidente de los Estados Unidos, se produce una explosión de júbilo en la Duma y lo narra muy bien esta periodista. Lo que más me extraña a mí es que no se conozca ese libro. Es Mm. un libro de unas 1.500 páginas. Mira, John. Bueno, yo estaba, cuando estaba hablando
Pepe de esto, me estaba acordando de una película extraordinaria que se llama El candidato manchuriano. Mm. Sí. Que la primera, que es de 1962, la protagoniza Frank Sinatra, que en contra de lo que decía todo el mundo de que no era buen actor, era bastante buen actor. Y el remake se hizo en 2004 y lo protagoniza Denzel Washington. La verdad es que es la historia de un soldado al que le hacen un lavado de cerebro, pero que queda condicionado para ser activado como agente del enemigo. Había sido capturado por los norcoreanos y que para ser activado como agente del enemigo cuando alcanza la presidencia de Estados Unidos. O sea, Ni más ni menos. la película es extraordinaria y de alguna manera ha sido evocada en varias circunstancias después de esto que estaba contando Pepe, que es efectivamente la operación de seducción por parte de Rusia, pero no nos olvidemos que está también en un episodio que está relacionado con Ucrania y que implica a uno de los hijos de Joe Biden, precisamente que estaba relacionado con el gobierno ucraniano. De ahí nace toda, además, una literatura en la que Rusia refuerza, o sea, la ruptura con Occidente sí está relacionada con Ucrania debido a la caída de Maidán. O sea, la caída de Yanukovych, del presidente Yanukovych prorruso en ese momento, a raíz de que las fuerzas proeuropeas que se manifiestan en Maidán, bueno, pues generan este distanciamiento. En realidad, a Putin no le hace tanto sentido, no le asusta tanto que incluyan formalmente a Ucrania en la OTAN, como que de pronto los ucranianos se hicieran proeuropeos y quisieran entrar en la Unión Europea, ¿no? Y eso es lo que realmente pasa con el Maidán. En ese momento, con las primaveras árabes, todos lo vimos como un soplo de libertad y no nos dimos cuenta de que tú no puedes hacer una manifestación en el antejardín del Imperio ruso sin que eso tenga consecuencias. Y la consecuencia más visible fue la anexión de Crimea y que estuvimos al borde de una guerra. En ese momento, desgraciadamente, la Unión Europea lideraba Angela Merkel y Alemania en concreto estaba completamente atrapada por los intereses de Gazprom, por los intereses de la energía barata que en Rusia le estaba facilitando y que era la base de su modelo exportador Claro. y de la rentabilidad de su modelo social. Hasta Y ahora le que, cobran y esas cuentas, ¿verdad? bueno, es que esas cuentas Ujú. están sobre la mesa y no ha Claro. sido hasta que ha llegado Friedrich Merz, quien ahora está replanteando el tema y Alemania está volviendo a rearmarse, apostando por defensa, gastando lo que no está escrito en gasto militar. Y bueno, pero está ante un dilema. La Mm. mitad de Alemania le vota a la ultraderecha, precisamente la mitad de Alemania, y esto es muy interesante porque Pepe vivió en esa parte, en ese lado que vota a la ultraderecha con más entusiasmo, es donde estuvo la RDA, es donde estuvo exiliado Pepe en su tiempo, cuando yo lo conocí, por cierto, cuando publicó un libro extraordinario que se llamaba Nosferatu y otros exiliados, que es una de tus obras más brillantes, Pepe. Estamos conversando con John Miller y Pepe Rodríguez Elizondo para echar una mirada, ¿verdad?, al panorama internacional y a las relaciones internacionales, no solo de Chile, sino que del mundo entero en este minuto. Eh, John, tú has escrito y a propósito de eso quiero hacerle la pregunta a Pepe y no dejemos de ir recogiendo lo que se va diciendo, que las democracias liberales están en una crisis de confianza interna y que en definitiva eso puede también estar haciendo que Occidente aparezca más débil o sea definitivamente más débil frente a los regímenes autoritarios. Tú hablabas de fortalecimiento de China y de eventualmente que China sea la que se esté llevando hoy día la cosecha de todo esto que está ocurriendo. ¿Hay algo de eso, crees tú, Pepe, también, de lo que señala John y que ya lo he escrito, de que esta erosión democrática está explicando este debilitamiento y que hoy día los que parecen llevarla en las relaciones internacionales son justamente regímenes autocráticos, autoritarios o dominantes, para no llamar autoritario a quien no quiera llamarse así, por ahora, digamos? Mira, es un poco fascinante el recuerdo de episodios que ha hecho mi querido amigo John, Mm. porque partamos del fin de la historia, que lo tocó él, ¿no? El Ujú. fin de la historia provoca una especie de eclosión de superoptimismo en los Estados Unidos y de ahí surgen dos grandes líneas.
Una línea, la de Zbigniew Brzezinski, uno de los dos grandes geopolíticos norteamericanos, que dice: Rusia va a ser siempre un peligro para Occidente. Hay que aprovechar este momento para avanzar las líneas, y la línea había que avanzarla con Ucrania, y de Ucrania seguir rumbo al este. Y ahí lo para Kissinger y diciendo: caramba, estamos hablando de cosas mayores. Esta Ucrania es precisamente la línea máxima de avance dentro de esta victoria del fin de la Guerra Fría. Hagamos lo posible porque sea lo más neutral, que se incorpore o no a la Unión Europea, pero militarmente que sea neutra. Ujú. Bueno, la verdad de las cosas es que mientras estaban discutiendo si eran galgos o podencos, Putin estaba recuperando fuerza militar y se tomó Crimea. Así es. Y ahí viene el año 2014 con la toma de Crimea, y ya tenían seducido a este millonario farandulero que lo habían invitado a Moscú, y él no estaba muy dispuesto a seguir financiando la OTAN. Y tenía esta factura contra la OTAN que significó el fin de la OTAN al 100%. Es decir, aquí se está revelando, y no sé si John estará de acuerdo conmigo, una gran superioridad estratégica y geopolítica de Mm, Putin sobre mm, Trump. así es. Cuando se Y dio que el cuenta mundo en no leyó Alaska, como tenía que leerla en su momento. no se Ujú. dio cuenta que ahora Trump está defendiendo las tesis de Kissinger. Hace una semana, Putin hizo un discurso que debería ser conocido en todo Occidente desarrollado, en el cual plantea, sin que lo mencione, la gran tesis de Kissinger: no puede haber seguridad absoluta para un Estado sin la inseguridad absoluta para los demás. Ajá. Entonces, cuando plantea eso, está planteando de refilón la usurpación de las tesis de Occidente. Potenciemos a Naciones Unidas para que sea eficiente, para que deje de ser irrelevante. Preocupémonos de Asia, de África y de América Latina, el sur global. Caramba, entonces uno dice: se cambiaron los papeles. Claro que se cambiaron los Mm. papeles, porque llegó a los Estados Unidos una persona con un carisma muy especial, un carisma que viene de la farándula, un carisma que viene de los muchos millones de la empresa inmobiliaria. Y mientras uno está pensando en gran dimensión a nivel geopolítico global, yo creo que Trump está pensando en su balneario en Gaza, Mm. es decir, en la gran operación inmobiliaria que va a significar este plan de paz, que es muy curioso. Yo no sé si John, que las pilla todas, se ha dado cuenta. Hay un plan de paz original y un plan de paz rectificado. El plan de paz original tiene los puntos 9 y 10, según los cuales el comité que va a dirigir los destinos de Gaza en forma provisional está presidido por Trump. Y el número 10 dice que hará ese comité un plan económico. Yo cotejé el último plan de paz que apareció en inteligencia artificial, y el nombre de Trump está borrado. Entonces, como que aquí se dieron cuenta de lo que quería Trump, que es muy ego, era establecer una hipoteca nominativa a favor de su persona en Gaza, De su Ujú. persona, no de Estados Unidos. ¿John? no de Estados Ajá. Unidos. Efectivamente, lo que dice Pepe es un misterio porque Trump dice en la rueda de prensa en la que da a conocer su plan, esa larga rueda de prensa, en la que en el último momento va revelando el plan a trozos y va contando cosas parcialmente hasta que al final se emite el plan por escrito, ¿no? Pero efectivamente él dice que el consejo que se va a encargar de administrar Gaza va a estar presidido por él, pero luego dice, pero yo no tengo tiempo para ocuparme de esto. Entonces, efectivamente, ahí eso está mal diseñado, o está diseñado a la rápida, o ha habido rectificaciones, y no está claro si efectivamente, porque menciona además a Tony Blair. Y aquí Pepe está muy bien encaminado porque hay un plan de Tony. Cuando se empieza a hablar del famoso resort de Donald Trump, la ONG que Tony Blair, o la fundación que tiene Tony Blair, que por cierto ha hecho muchos trabajos respecto de cómo utilizar la biometría, las cámaras, etcétera, para combatir la inmigración ilegal,
que ha estado focalizado en eso. Esa ha sido su aportación en el Reino Unido. Ellos le han ofrecido a Starmer este tema de la utilización de tecnología para el control de las migraciones. Bueno, esa misma fundación luego ha trabajado con la idea del resort de Donald Trump y por eso Tony Blair es mencionado como el hombre que se va a hacer cargo o va a través de ese Consejo de Paz, digamos, Trump va a ser el presidente de la inmobiliaria y el consejero delegado, el director general, va a ser Tony Blair, quien se va a tener que encargar del loteo y de todas las operaciones que se van a hacer allí para hacer realidad. No va a ser un resort, pero vamos a hablar siempre de resort porque Trump ya lo bautizó así. Porque así quedó instaladísimo, exactamente. Déjenme, quiero traerlos un poquitito más cerca y traerlos a América Latina y al momento de Chile en el contexto latinoamericano y también global. Pero, ¿qué expectativa tienen ustedes de lo que pase en Gaza y lo que pase fundamentalmente en Ucrania? Son los dos grandes focos hoy día de la atención global, con un protagonismo muy activo también de parte de Donald Trump, que es una figura inevitable de meter en cualquier ecuación que uno haga cuando habla de relaciones internacionales. Pepe. Eh, no sé por dónde empezar porque es tan complejo y tan espeso todo esto. Tú dices la política de Chile. Yo creo que en Chile estamos en una posición bastante delicada, Ujú. porque dentro de este mundo encabritado, nuestros vecinos han tomado algunos reseguros. Ahí tenemos el caso un poco esperpéntico de Milei con respecto a Trump, ¿no? Porque yo creo que Milei es un personaje de Ramón del Valle Inclán. Y tenemos el caso de que Bolivia, con todas sus hipercrisis, tenía fichas puestas en Rusia, China e Irán. Así es. El Perú, por su parte, que estaba viviendo, como yo lo he llamado, con una institucionalidad de piloto automático, mientras tanto manejaba este piloto automático una buena economía y una buena relación con algunos de los grandes poderes. Y aquí es donde entra China con el puerto de Chancay, que yo lo seguí muy de cerca, porque tengo muy buenos amigos en Perú que estábamos cotejando esto. Y el puerto de Chancay es una gran base portuaria para eventuales conflictos del futuro. Y sobre todo que tiene un emprendimiento privado en el cual no aparece jurídicamente, porque lo jurídico a veces importa. Mm. Aquí no aparece una cosa de Estado y Estado. Es una gestión que se hizo entre Torre Tagle, la Cancillería peruana, el Banco Central de Reserva y las empresas chinas. Entonces, este puerto alertó a los estrategos norteamericanos con respecto a las posiciones que tiene China en el canal de Panamá. Entonces, aquí tenemos, ya que tú me llevas a especular con esta libertad, Connie, aquí tenemos la gran diferencia geopolítica estratégica entre las grandes potencias. Mm. Mientras Rusia y los Estados Unidos están haciendo un juego de matrimonio con divorcio, porque para mí el divorcio empieza en Alaska, y ahí empieza a darse cuenta Trump de que no tiene comiendo de la manito a Putin, sino que a veces es todo lo contrario. Xi Jinping, con su franja de la ruta y de la seda, está estableciendo posiciones estratégicas a nivel global. Ujú. Entonces, ahí viene el gran tema, ¿no? Claro, naturalmente no vamos a pedirle a China que tenga una democracia representativa como la de Occidente, eso está descartado. Entonces, la razón lógica de los grandes estrategos dice, esto no puede ser, pero ¿es un peligro o no es un peligro? Mm. Entonces, yo pongo el énfasis muchas veces más bien en esto que se nos viene. Hay un libro muy ignorado en Occidente, que es un libro de Richard Nixon, después que había sido expectorado del poder, en el cual dice que la gran potencia del siglo XXI será China. Ujú. Y caramba, que es de los políticos el que más sabe de China, gracias a la gestión que hizo con Kissinger. John Miller. Sí, es interesantísimo todo lo que dice. Es curioso, por ejemplo, lo que ha pasado con Argentina, donde como va dando bandazos de radicalismo en radicalismo, o sea, ha pasado de un radicalismo de izquierda representado por el kirchnerismo a uno de derecha representado por Milei, aunque sea inclasificable, le ha brindado, lo ha convertido en un elemento estratégico de primer orden, porque
Los Kirchner entregaron, en Neuquén permitieron la creación de esta base de escucha china, que es muy importante desde el punto de vista estratégico porque es la base de escucha que les permite el control del mar Austral. O sea, saber exactamente todo lo que está pasando marítimamente en las rutas marítimas del sur. Y ahora, en cambio, va a recibir Argentina una gran inversión de los tecnobros de Donald Trump que van a invertir en centros de datos en Argentina. Esta noticia acaba de salir la semana pasada y nos tiene muy preocupados en Chile por lo que puede ocurrir. O sea, los dos extremos están invirtiendo estratégicamente en Argentina y nosotros nos estamos como que estamos al margen de todo esto. Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que Chile es muy poco consciente de la enorme responsabilidad que tiene a la hora de mantener abiertas las rutas marítimas. O sea, el estrecho de Magallanes es responsabilidad nuestra y de la Armada de Chile, y el mar Austral, incluso el mar de Drake y la proyección polar. Todo eso van a ser elementos en los que se va a desplegar en los próximos años una intensa actividad diplomática y juegos de poder. Es muy trascendente también lo del puerto de Chancay, porque nosotros tenemos una serie de puertos muy buenos en la costa, pero también están encontrando puertos en Ecuador y en Perú que van a ser muy competitivos respecto a nosotros. Y esto no solo es por una cuestión de comercial, es también una cuestión de soberanía, de ejercicio de la soberanía. Y la soberanía también se ejerce haciéndose responsable de lo que pasa, de lo que circula, de lo que transita por esos mares. Si un barco tiene un problema y naufraga en las costas chilenas, el único país que tiene recursos para ir a ayudarlo somos nosotros. Y a mí me gustaría saber si todos esos recursos están comprobados, probados y están dispuestos para actuar de manera diligente cuando eso ocurra, ¿no? Tú preguntabas por Gaza y Ucrania. Quiero recordar que Gary Kasparov en una reciente entrevista dijo, el campeón de ajedrez, dijo una cuestión muy interesante. Dijo, mire, Gaza, por doloroso que sea, por cruel que resulte, es solo una distracción. La auténtica batalla del mundo actual se libra en Ucrania. Y él, que es de Bakú, bien, lo que explica es que en realidad la guerra entre Occidente y Rusia que se está planteando en Ucrania es una guerra entre Estados Unidos y China por personas interpuestas. Digamos que Estados Unidos y China se están dando patadas en el trasero de Zelensky. Y por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Y entonces él dice, el auténtico conflicto está ahí, porque ahí está el conflicto sobre qué versión de Occidente queremos que prevalezca. La versión greco-latina, romana que hemos conocido en Europa Occidental, que Pepe conoce bien, o esa versión que es la reserva de Occidente, que sale de un relato romántico, diría yo, donde se inscriben los protocolos de los sabios de Sion, etcétera, y que es una visión hiperconservadora por la que Rusia rechaza la homosexualidad como una perversión del Occidente, etcétera, que es una visión hiperconservadora que anida perfectamente en Putin y en los ideólogos que le rodean en su corte en Moscú. Entonces, a Putin está convencido de que la Europa occidental va a caer rendida por sus propias debilidades. Y una de sus debilidades es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el hecho de que se permitan derechos a estas personas y que se las reconozca socialmente, etcétera. Bueno, pues y él ve ahí una debilidad. Yo creo que efectivamente, como dice Kasparov, esa es la confrontación central donde se va a definir el asunto. Trump solo ve que ahí tiene que quitarse de en medio ese conflicto para poder centrarse en China. ¿Y centrarse en China qué? ¿Militarmente? Bueno, militarmente si se produce algo en Taiwán, pero básicamente comercialmente. Y ahí es donde está viendo que China ya le ha pasado. O sea, China es un país, el imperio del centro, como se le definía en el pasado, es un país con unas dimensiones extraordinarias y solo por su dimensión ya se escapa de todo. Siempre dicen que el destino es la geografía, el destino de los países es la geografía. Bueno, Estados Unidos y Rusia más o menos tienen una población equivalente, etcétera. Pero es que China tiene 5 veces más. Entonces, todo lo que la clase media china es una clase de millones de personas. No hablamos de 100 personas, de 100 millones de personas o de 5 millones de personas. Hablamos de 600 millones de personas. Entonces,
ahí hay un poder, una capacidad de innovación que aunque no esté basada en los elementos de libertad y de creatividad que tanto se ponderan en la economía norteamericana o que se ponderaban por lo menos, hay una cuestión de escala que hace que China, que hace que pase eso que antes decían nuestros abuelos, decían, si todos los chinos saltaran de una silla al suelo, la tierra entera temblaría. Bueno, pues Exacto, esa es daría la unos escala cuantos de votos, Chile. daría unos cuantos votos. Exacto. Déjeme preguntarles la mirada que tienen de todo esto que han dicho en el contexto que estamos viviendo hoy día, que es el de una campaña electoral. Nosotros revisamos los programas de gobierno y la verdad es que se habla prácticamente nada. No voy a decir cero porque hay algunas menciones, pero es muy escasa la mención a la tremenda importancia que tienen hoy día las relaciones internacionales, la posición de Chile en el mundo, especialmente porque esos temblores que tú señalas, John, o los estornudos de Estados Unidos, o las decisiones, ¿verdad? Que pueden molestar, pueden parecer arbitrarias, unilaterales, etcétera, pero son decisiones que finalmente nos afectan. Nos tocó un poquitito menos de lo que hubiéramos esperado inicialmente las decisiones de los aranceles de Trump por acuerdos anteriores y porque finalmente a Estados Unidos no le convenía, le daba lo mismo hacernos más daño o menos daño, digamos, no le movíamos mucho en definitiva la aguja, pero hay decisiones en el mundo que nos están afectando de manera, nos pueden afectar de manera muy directa, como pudo haber sido el efecto que pudieron haber tenido los aranceles. ¿Cómo ven ustedes el debate interno que tenemos respecto de los temas de relaciones internacionales y en el contexto de la campaña, del gobierno saliente y de lo que debiera poner en la agenda un próximo gobierno? Pepe. La palabra es inexistente. Mm. El debate es Lo inexistente. es. Y esto, Connie, viene de muy antiguo. Cuando yo volví de la RDA, como recuerda John, volví con una experiencia de vida que era muy superior a la del promedio chileno. Había vivido en un Perú bajo una dicta blanda, la de Morales Bermúdez, había vivido en España la de la transición a la democracia, había vivido en la Alemania del totalitarismo marxista-leninista. Ujú. Por lo tanto, yo venía con un bagaje de decir, la política exterior, la geopolítica y la defensa son temas de primer nivel para la Así es. política latinoamericana, que no sigamos siendo vagones de cola de lo que sucede en otras partes. Y aquí viene la experiencia personal. Y cada campaña política a los presuntos expertos se nos pedía colaboración. Y Mm. nosotros tomábamos con mucho empeño esto, hacíamos memos, papers, se lo dábamos a los comités de los candidatos. En definitiva, aparecía cero porque los Claro. temas eran conflictivos. Aquí no se quería hablar de defensa porque los militares habían estado hacía poco tiempo en el poder, no se quería hablar de política exterior, y ahí yo me acordaba de un famoso historiador Góngora cuando dijo que después de la Mario guerra del Góngora. Pacífico, Chile delegó la política exterior en las Fuerzas Armadas y en funcionarios. Mm. Y esto lo han dicho los historiadores de la diplomacia de alguna u otra manera. Tenemos un cartabón diciendo Chile respeta el derecho internacional, respeta los tratados. Algunos hablan de la santidad de los tratados. Y Talleyrand decía que el derecho juega un papel subsidiario frente a los conflictos reales. Entonces, no tenemos nosotros una escuela diplomática profesional como Torre-Tagle, como Itamaraty, que es lo que he predicado desde que volví a Que Chile lo hemos escuchado muchas veces, sí. en el gobierno de Patricio Elwin, ¿no? Mm, Bueno, ujú. mi maestro Enrique Silva me escuchaba, algo trataba de hacer, hizo mucho en realidad para lo que se podía, pero hasta el día de hoy estamos navegando en la confusión desde el punto de vista de qué se debe hacer Ujú. con respecto a la política exterior y para qué te digo como en la política de defensa. Claro. Yo he leído una crónica en el Mercurio hace 10 días diciendo el comandante en jefe del ejército que no le alcanza el presupuesto para pagar a sus soldados. Bueno, yo pegué un respingo porque realmente debe ser muy grave las omisiones que se han producido para que tengamos esta noticia pública, ¿no? Yo me Ujú. imagino los actores de inteligencia de otros países viendo, Leyendo leyendo esto en el diario. lo que se está produciendo y Tal nosotros cual. que no tenemos un sistema de inteligencia. O sea, partamos de la base de que no tenemos un sistema de inteligencia. Mm. Así es que tu pregunta, Connie, yo creo que revuelve el dedo en la llaga de las omisiones más graves de Chile, De acuerdo. porque la hipótesis básica de Chile en política exterior
Geopolítica y Estratégica, la HV3. Sigue vigente la hipótesis de conflicto vecinal en tres frentes. Y ahora recién tenemos una apertura que, si no la sabemos instrumentalizar, aprovechar, negociar, que es la de Bolivia, vamos La a llegada de seguir con la Rodrigo Paz, dices hipótesis, tú. sí, con Rodrigo Paz, y en ese sentido yo creo que hay el fin de la crisis del castrismo supuestamente marxista-leninista en América Latina, con el último mohicano, que era Evo Morales. Ajá. Pepe, John, vamos a tener que ir terminando, pero John, quiero dejarte a ti también una reflexión final a propósito de lo que dice Pepe y de este contexto electoral que estamos viviendo con ausencia de contenido de relaciones internacionales. Bueno, yo me imagino que teniendo allí a Pepe Rodríguez, los candidatos harían bien en ilustrarse y en acudir a sus consejos. Yo lo hago frecuentemente Mm. y además tengo que recordar que Pepe fue una de las personas que más me ayudó en España a consolidarme profesionalmente. O sea, esto es un secreto que tenemos que revelar aquí, Pepe, pero Pepe fue la persona que me puso su agenda a disposición cuando él Mira, qué representaba a Javier bonito. Pérez de Cuéllar aquí en Madrid. Yo era un periodista principiante, recién llegado, y Pepe me ofreció su amistad, su talento y además su agenda para que yo hiciera contactos y empezar a hacer mis primeras historias. Y eso te lo agradeceré siempre, Pepe Rodríguez Elizondo. Además, me Eh, siento Mira. tremendamente orgulloso de que haya sido uno de los promotores de la candidatura al Premio Nobel de María Corina Machado. Creo que en España no sabes la envidia que en la sociedad civil española ha despertado esta iniciativa que has manejado en Chile, porque muchos de ellos han dicho al conocerla, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros Mm. presentar a María Corina para esto? O por lo menos para el Príncipe de Asturias, que es un premio que se entrega Claro. precisamente en unos pocos días. Y lo que voy a decir es que desgraciadamente en Chile estas cosas que hemos comentado no están en la conversación cotidiana de nuestros políticos. Yo creo que aparte de la hipótesis vecinal 3 tenemos que efectivamente Rodrigo Paz presenta un desafío porque Chile está acostumbrado a lidiar con una Bolivia encastillada y no con una Bolivia abierta a la negociación y abierta a las nuevas iniciativas. Seguro que Paz nos va a sorprender con alguna propuesta que de pronto nos parecerá demasiado audaz para asumirla y ahí caeremos en la vieja trampa de que Chile siempre está enfurruñado negociando con Bolivia. Y en cambio creo que nosotros tenemos que explorar mucho la dimensión que decía yo del control marítimo. Tenemos que desplegar de manera real nuestra soberanía sobre el mar Pacífico que nos corresponde y el territorio austral y polar que nos corresponde, o que reclamamos o en el que tenemos aspiraciones, pero también en el espacio. También tenemos que pensar en la soberanía espacial, porque por nuestras aguas y nuestra tierra pasan innumerables satélites y naves Así es. espaciales, algunas incluso caen en nuestro mar y en nuestro territorio. Señores queridos, Pepe Rodríguez Elizondo y John Miller, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo con todo el mundo presente escuchándonos, los quiero dejar invitados para que repitamos esta conversación en algún minuto, ¿ah? pero déjame agradecerle los piropos a John, porque simplemente quiero decirle que el mérito mío en España fue saber que él era un extraordinario periodista. Mira. Gracias, Pepe. Y ahora puedes mirar con orgullo haber colaborado en la medida en que lo hiciste, porque mira la tremenda figura en la que se No, transformó John hombre, no, por también. favor, no. Ya, listo. Muchas flores, pero todas merecidas, ¿ah? Les mando un tremendo abrazo. Muchísimas gracias por haber estado en esta mesa de todos en Pauta Propia. Que estén bien. Gracias a Gracias ti, a ti, Connie. Connie. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca dejes de soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.